Bienvenidos al episodio 34 del podcast. ¿Padeces diabetes, prediabetes, tienes hígado graso, sobrepeso, obesidad o simplemente en tus analíticas te salen alterados los valores del azúcar? Los profesionales de la salud a todo esto lo llaman síndrome metabólico y la solución no pasa siempre por inyectarse insulina. Hoy con Rosy Yáñez, nutricionista y doctora en nutrición y metabolismo y creadora de la comunidad Diabetes Bien, entenderemos cómo revertir estas patologías con prevención y sin tanta medicación. Y antes de empezar, recordad que en la comunidad Soy Como Como tenéis recetas, conferencias de salud, masterclass, webinars de salud integrativa y muy pronto estrenamos la primera serie documental sobre dieta keto. Entra en soycomocomo.es/comunidad para más información y te dejo también el enlace en la descripción y también el enlace de la comunidad Diabetes Bien. Ahora sí, vamos con nuestra invitada de hoy. Rosy, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Nuria, ¿qué tal? Un placer que estés con nosotros, poder oírte. Dominas perfectamente el tema que hoy nos ocupa y lo teníamos pendiente desde hace muchas semanas, porque creo que entre los profesionales hablamos mucho de conceptos como la resistencia a la insulina o el síndrome metabólico y nuestra labor también es bajarlo para que la gente de la calle entienda cuáles son los riesgos y conecten con algo que la diabetes les puede quedar muy lejos, está más cerca de lo que creen y hoy vamos a entender por qué. Cuéntanos un poco que tú el año 95 descubres que tenías diabetes tipo 1, que desde entonces no has parado de investigar sobre ti misma y claro, tienes muchos pacientes que les pasa algo similar a lo que te pasó a ti. Cuéntanos qué te pasó y por qué, para ir entendiendo un poco las diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2 y también la importancia de, ¿es que es genético o la epigenética, ¿no? Que sería, es que los malos hábitos de vida nos ponen en riesgo. Cuenta un poco tu historia y vamos Claro a que avanzar. sí, Nuria. Bueno, sí, diabetes tipo 1, que es la que yo descubrí que tenía a los 14 años, es una condición autoinmune. Entonces, sí es muy distinta de la diabetes tipo 2. En cualquier condición autoinmune hay una destrucción inmunitaria, en este caso de las células beta pancreáticas, productoras de insulina, pero no solo es el único factor, sino que hay una predisposición genética, es verdad, y factores ambientales genéticos, autoinmunes, que tiraron el gatillo, digámoslo así, y hicieron que en lugar de atacar un virus, por ejemplo, atacase mis propias células beta pancreáticas, ¿no? Esto es en la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 realmente representa un 5 a 10% de los casos de la diabetes en total, es decir, es la minoritaria, digámoslo así. Y la diabetes tipo 2, que es el 90% de los casos de diabetes, es prevenible. Es decir, la diabetes tipo 1 no se sabe muy bien, pero está evidentemente que asociada a lo mejor a una disbiosis intestinal como otras condiciones autoinmunes, ¿no? Entonces, bueno, estamos allí, actualmente no se sabe bien cómo prevenir, podríamos trabajar en factores, pero bueno, actualmente no tenemos toda la información. En cambio, en diabetes tipo 2 se da por factores de riesgo que al sumarlos nos dan mucho más riesgo de tener diabetes, ¿no? Por ejemplo, antecedentes familiares o genéticos de diabetes tipo 2. Es decir, esto pesa mucho en la diabetes tipo 2, es verdad. Familiares de primer grado, directos, es decir, padres o hermanos, totalmente. Otra cosa es el sobrepeso, por supuesto, que es una inflamación, ¿no? Sobrepeso u obesidad, mucho consumo de carbohidratos, por supuesto. Diabetes gestacional en el embarazo repetidamente también te aumenta el riesgo. Sedentarismo, la edad, la edad, por ejemplo, 45 años o más te aumentan el riesgo. Raza, hasta la raza también, ¿no? Los latinos, hispanos, afroamericanos, hay más riesgo de tener diabetes. Hipertensión y luego dislipidemias de HDL bajo, triglicéridos altos, entre otros. Entonces, todos estos factores de riesgo sumados nos darán mayor probabilidad de tener diabetes tipo 2. La diferencia de cuando te tienes que inyectar insulina entre la 1 y la 2, ¿cuál es exactamente? ¿En qué momento el médico te dice te vas a inyectar insulina de por vida? Después ya hablaremos de qué sentido tiene inyectar insulina en el cuerpo, que es una cosa que cuando la entiendes dices, vale, ¿y por qué se está diciendo que se inyecte la gente? Pero bueno, para Claro. diferenciar la tipo 1 y la tipo 2. Entonces, en la diabetes tipo 1, como lo que pasó fue que el sistema inmune atacó
o destruyó todas las células betas productoras de insulina, nos quedamos sin insulina. En el momento del diagnóstico, la diabetes tipo 1, que suele dar en niños y adolescentes, pero ojo, que también hay diabetes tipo 1 en adultos y que a veces está mal diagnosticada como diabetes tipo 2. Vale, eso quería diferenciarlo. Bueno, entonces aquí lo que sucede es que se destruyeron todas las células beta pancreáticas. De hecho, en el momento del diagnóstico queda un 20% solo de células beta que aún produces, que esta se llama luna de miel o remisión, este periodo en el que las células que aún te quedan se acaban de destruir, digámoslo así, ¿no? Que este es un periodo clave, porque podemos alargarlo, pero bueno, este es otro tema. Entonces, aquí es evidente que necesitamos insulina exógena en la diabetes tipo 1 sí o sí, porque no producimos suficiente o nada. En diabetes tipo 2, lo que ocurre es un defecto que puede ocurrir por dos vías, por generalizar, ¿vale? Uno es que los receptores de la insulina pueden estar averiados por estar sometiendo el cuerpo a exagerados estímulos de mucha insulina. Entonces, esto puede ser, o por otra parte, que se ha bajado la producción de células beta pancreáticas. Son dos mecanismos en general, porque hay más, pero son dos mecanismos que nos diferencian. Por lo tanto, tendríamos que personalizar si es que la persona con diabetes tipo 2 en qué grado se encuentra o en qué etapa, porque ocurre muy lentamente en la diabetes tipo 2. Este defecto es muy lento, 5, 10, 20 años en los que tu cuerpo se va sometiendo a este defecto, tanto en receptores o en las células productoras de insulina. Entonces, dependiendo en la etapa en la que te encuentres, bueno, se puede decir que necesites, puede ser algo de insulina de ayuda o no. Lo que pasa es que generalmente, lo que decías, lo que sucede en sistemas sanitarios y públicos y privados es que se da insulina en diabetes tipo 2 cuando la persona ya está demasiado mal, diría yo. Es decir, que ya tuvo muchos avisos de que estaba en una anormalidad glucémica. Se da incluso cuando tiene complicaciones diabéticas. Se da insulina como si fuese ya el último, ¿no? La última recomendación posible. Esto es lo que comúnmente se hace, Nuria. Pero tú no eres partidaria de que se dé insulina. Es decir, la explicación de que se da demasiado tarde, o sea, a ti te saltarían las alarmas viendo los parámetros de la analítica mucho antes, pero tu pauta no sería inyectar insulina, ¿o sí? Depende porque es que esto es muy importante, ¿eh? Es decir, son diferentes los pacientes con diabetes tipo 2, son muy distintos, ¿eh? Es decir, Entre ellos. sí, entre ellos, es decir, porque ya vimos que ya son dos mecanismos distintos, pero hay personas con diabetes tipo 2 delgadas. Entonces, a ver, ¿no? Es decir, vimos que hay muchos factores de riesgo o con mucha carga genética, dependiendo de todos los factores que mencioné, pueden pesar más o menos. Entonces, depende. Lo que pasa es que en la diabetes tipo 2 sí que se pueden dar otras herramientas más que iniciar con una pauta de mini Ahora dosis lo de veremos. insulina, que puede ser que requieras mini dosis de insulina y muy dadas muy efectivamente en el momento adecuado, ¿no? Pero sí, con la analítica, mirando estos factores de riesgo, mirando su patrón glucémico, podemos saber más datos para saber qué recomendar efectivamente, ¿no? Y entonces revertir estas averías que puede haber hormonales, ¿no? Porque, claro, un sistema de glucosa e insulina que en principio funciona perfecto, lo vamos averiando con el tiempo, digámoslo así, y entonces depende de la etapa en la que te encuentres, pues claro que sí se puede revertir, ¿no? O resetear, como llamo yo. Preparando este podcast hemos encontrado un estudio, Diabetes se llamaba, de 2012, donde decía que el 14% de la población española tiene el diagnóstico de diabetes tipo 2. No sé si toda la gente lo sabe. Y lo que no saben tampoco es aquel que tiene resistencia a la insulina, que es como la alarma de que podrías debutar en una diabetes en un futuro. Es decir, no sé valorar si el 14% me parece mucho o poco. En general, viendo todas las enfermedades cardiovasculares de la manera como nos alimentamos, te diría que me parece poco, pero quizás un dato que es real
y que nos tenemos que fijar en todos los casos que puede llegar a haber sin diagnóstico o con una prediabetes. Por eso quiero que empecemos por hablar de qué es la resistencia a la insulina, de la que tanto se habla. Sí, de hecho, ahora que mencionaste las cifras, se sabe que un 60% de la población mundial tiene resistencia a la insulina también, ¿no? Que esto Este es dato sí que es el contundente, o sea, no han desarrollado diabetes, este así 60, es. ¿no? Porque al final son 14% población española, pero es una barbaridad que digas que un 60% tiene resistencia a la insulina, con lo cual muchos oyentes que nos están escuchando lo sufren y probablemente no lo saben. Por eso es tan importante el podcast de hoy para que cuentes qué caray es la resistencia a la insulina. Pues sí, mira, el sistema insulina-glucemia está muy bien organizado o regulado como una economía saludable. Es decir, la insulina, que es una hormona producida en el páncreas, como dije, pero que actúa con otras hormonas como leptina, grelina, glucagón y otras, lo que hace es que detecta cuando suben los niveles de glucosa y entonces los normaliza o los disminuye. Si los niveles de glucosa disminuyen, también la insulina cae. En cualquier momento el sistema es perfecto. Cuando un paciente, una persona tiene resistencia a la insulina, se dice que entonces o los receptores de la insulina que tienen que entrar en los tejidos, digamos en músculo o en grasa, están como averiados, necesitan aceite, están como defectuosos, o que la insulina, por estar sometida repetidamente a que se produzca más, ya ha bajado también su dosis. Entonces, la resistencia a la insulina diríamos que es que para lograr una homeostasis como antes, se tiene que producir muchísima insulina, ¿no? Y esto sería como una inflación. Entonces, esto es, bueno, lo que realmente ocasiona problemas, porque digamos que el sistema está defectuoso. Es decir, para hacer el mismo efecto, se tiene que producir en mucha cantidad, como una inflación poco saludable, y la resistencia a la insulina no se siente muchas veces, que era lo que decíamos, ¿no? Como va tan poco a Exacto. poco, este es el problema, ¿no? Eh, Es como pero que cada vez tu cuerpo, tal y como dice el nombre, se hace más resistente a asumir toda la insulina que le echas. ¿Pero porque le echas demasiada o porque tu cuerpo, por una de las dos que decías de la diabetes tipo 2? O sea, entiendo que la resistencia a la insulina empieza con los mismos parámetros, o porque le estás echando demasiada glucosa al cuerpo, porque te pasas con el consumo de glucosa, azúcar, o porque, por lo que sea, tu cuerpo ya no es capaz de gestionarlo. ¿Es eso? muy bien. Sí, lo que pasa es que, exacto, los mecanismos son distintos, porque a una Sí. persona le puede pesar más el factor genético, hereditario, familiar, y a otra persona el sobrepeso, le puede pesar más. Entonces, ahí está la diferencia entre los mismos personas con factores de riesgo de diabetes tipo 2. De hecho, se dice en algunos artículos que hay más receptores de insulina en tejido adiposo en personas que tendríamos más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 que en otras que tienen más receptores de insulina en tejido muscular, por ejemplo. Entonces ya ahí es una diferencia, por ejemplo, y que no se da por ambiente. Entonces, no todo es el ambiente, sí es mucho, pero hay más factores, ¿no? Sí, exactamente, muy bien. Entonces, esta hiperinsulinemia para lograr homeostasis, ¿no? Pues no es perfecta, ¿no? No es perfecta. Ya hay un defecto en esta acción o en este sistema que en principio tendría que ser perfecto y entonces, bueno, ocasiona avería, ocasiona glicosilación de proteínas que pueden cambiar la función de estas proteínas o de estas hormonas, ¿no? Entonces allí está el defecto, ¿no? De hecho, se dice que es un asesino silencioso porque produce síntomas como la hipertensión o disfunción lipídica o diabetes tipo 2, evidentemente, cáncer, de hecho, se relaciona con resistencia a la insulina, enfermedad de Alzheimer, que se dice que es una diabetes tipo 3, por ejemplo, acné, la gota, disfunción eréctil, síndrome de ovarios poliquísticos, complicaciones diabéticas, ¿no? Neuropatía, retinopatía y muerte prematura. Todo esto está relacionado con resistencia a la insulina.
La gente que se dedica a la salud integrativa, estoy pensando ahora, una paciente que va con un diagnóstico o que le ve el terapeuta integrativo que tiene ovarios poliquísticos, por ejemplo, buscará en la analítica los parámetros para saber si es resistente a la insulina para cuadrar que el origen puede venir de allí, o esto aún no es suficientemente conocido. No, sí, sí, sí. En síndrome de ovarios poliquísticos, sí. Y además hay niñas y adolescentes. Sí, en principio sí. Sí, sí, O sí. sea, está íntimamente relacionado con la resistencia a la insulina. Sí, sí. Se sabe. De hecho se medica el síndrome de ovarios poliquísticos, suele medicarse metformina, por ejemplo, ¿no? Que es una medicación que disminuye resistencia a la insulina. Sí. Típica de diabéticos, sí. ¿Cuáles son los valores de referencia para conocer un poco cuál es nuestra situación metabólica hoy si nos hiciéramos una analítica de sangre? ¿Qué habría que mirar? Pues además de síntomas, que yo siempre digo, porque está bien la analítica, pero siempre que se interprete y se contextualice, porque muchas veces, claro, la analítica, ahora miraremos los parámetros, es un momento que Ya. depende del parámetro, a lo mejor no nos puede decir cómo ha estado a lo largo del tiempo. Entonces, por eso, junto con síntomas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay, de hecho, de síntomas, hay uno que se llama cantosis nigricans, que es una coloración grisácea en la piel, que es indicador, es resistencia a la insulina, ¿no? Incluso con pequeños granitos, pero es grisáceo, que muchas personas lo pueden tener, y esto es resistencia a la insulina. Junto ¿En con cualquier este, parte del cuerpo? en cualquier, normalmente es junto con los ganglios, que puede ser en cuello, en axilas, en ingles, allí No se sé da si más. soy consciente de haberlo visto. Sí, No lo sí, sé. sí, 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 se Es ve, típico, ¿eh? sí, 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 Sí. totalmente. Es resistencia a la insulina, esto, por ejemplo, ¿no? Que es visualmente, es un síntoma visual, ¿no? Luego, Vale. otros síntomas como hambre constante, orinar frecuentemente, por la noche sobre todo, cansancio crónico, infecciones frecuentes, porque al tener un contexto glucosilado, claro, tenemos más riesgo de enfermedades frecuentes y de que entren virus y bacterias, irregularidad menstrual, entre otros. Vale, ahora sí, los parámetros analíticos, que fue lo que me preguntaste. Otra cosa, antes de pasar a eso, es que hay una forma también de saber que tenemos resistencia a la insulina, es la relación o ratio de circunferencia de cintura entre la altura. Esto es un factor directamente relacionado ya en los últimos estudios que me da resistencia a la insulina, y de hecho es independiente de que se ha comparado con el HOMA-IR, que ahora hablaré de ello, con el índice de resistencia a la insulina. Es algo que es fácil de hacer, me ¿Cómo se, refiero. cómo se llama este parámetro y Es, cuál es el cálculo exactamente? exacto, es ratio, circunferencia de cintura entre la altura, los dos datos en centímetros, ¿vale? Y ¿Y qué debe dar? Sí, el factor el crítico, sí. factor crítico es 0,5 o más, ¿vale? Entonces, bueno, lo puedo hacer yo, cualquier persona lo puede hacer. Es resistencia a la insulina. Y es muy importante porque a veces siempre decimos el peso, el peso, el peso, y el peso ya vemos que a veces no es Y limitado. es por la grasa abdominal, es por la Así grasa visceral. es por la grasa visceral. Lo que Muy pasa es que bien, hay muchos delgados que tienen resistencia a la insulina, o sea que también. Pero habría que hacer esta ratio y mirar, ¿sabes? Porque sí, cada porque hay uno, delgados como con inflamación abdominal, eso así está es. claro. Sí, que Vale. aparentemente, y es increíble, es un buen parámetro este, a mí me gusta, porque es fácil y bueno, no, lo puede hacer y además te puedes comparar contigo mismo. Cambia muy lentamente este parámetro, pero sí, y bajas de 0,5 y sí, estás como mejor, y a lo mejor el peso no ha cambiado nada, que se Ya. escucha, que es muy común en ¿Tiene un mujeres. nombre, tiene un nombre Ratio, comercial? circunferencia de cintura, altura o relación. Relación o ratio, circunferencia de cintura entre la altura. Así tal Ya, ya, cual ya. y es de Tal cual. resistencia. Y luego, Muy bien. otros parámetros analíticos. El nivel de hemoglobina glicada o glucosilada. La hemoglobina glicada es un parámetro estándar de oro que utilizamos mucho las personas con diabetes y es que me dice el promedio o la media de la glucosa en sangre que he tenido los últimos 2 a 3 meses, ¿vale? Es
La Solo glicosilación, tener la foto del momento, ¿no? Eso que decías, si nos miraran la hemoglobina y ya está, tendríamos la foto del momento y no va a servir porque quizá el día anterior, me lo invento, ¿eh? Has comido con mucha glucosa. Y entonces, así es. si pides la hemoglobina glicada, te hace una foto de los 2 o 3 últimos meses. Es mucho, muy bien. Sí, muy bien, porque de hecho se llama hemoglobina glicada porque es la parte glicosilada, lo que decía que las proteínas se van glicosilando, entonces es la parte que se pega a la hemoglobina y eso es lo que se mide, hemoglobina glicada A1C. Esto es súper importante, este parámetro, y que sí se suele hacer, pero yo quisiese que se hiciera más, ¿eh? Yo quisiera que se hiciese más en todas las personas. Entonces, este parámetro, por ejemplo, un valor de 5% sería óptimo y equivale a una media de 97 o 101, calculado por dos fórmulas diferentes. Es decir, que un 5% me está diciendo que durante 2 a 3 meses yo tuve una media de 97 o 101 todo ¿De este qué? tiempo de, 97, de niveles de glucosa en sangre, de glucosa en pero sangre. de 97 a 101 no es un poco alto. Por eso digo, 5%, sí, bueno, alto, me refiero que 5% sería como el tope, digamos, el límite de, bueno, De está 5 bien, para abajo. El valor tiene así que es. salir de 5 para abajo. Muy bien, sí, sí, de cinco por Vale, ciento para abajo. Esto es muy vale. importante, sí, porque comúnmente, por ejemplo, el diagnóstico de diabetes se da a un nivel de 6,5%. Esto nos dicen las recomendaciones internacionales, sobre todo la ADA, que es la que controla el tema de diabetes. Es muy alto este nivel realmente porque ya vemos que hay anormalidad glucémica, ya si tienes más de 5,3, 5,4 sería hay una luz amarilla, ¿no? Que nos estaría diciendo, uy, ya no está muy normal. O sea, Entonces, tú bueno, de alguna manera diagnosticarías diabetes un poquito antes del 6,5 de lo que dicen las sí, voces oficiales. sí. Diabetes no, como tal, porque yo sé que da la palabra, da mucho miedo, ¿eh? Y a mí me gusta que perdamos el miedo, pero que sí veamos que es serio, ¿no? Que veamos que es serio la anormalidad glucémica y que podemos comenzar mucho antes, ¿no? Que es esta mentalidad que tenemos, bueno, no, pero no tengo diabetes. No, pero tienes anormalidad glucémica. Anormalidad, resistencia a la insulina o prediabetes. ¿Cómo lo llamaríamos a este rango de entre el 5,3 y el 6,5? Muy bien. Esto, ¿no? O sea, prediabetes Prediabetes o o anormalidad glucémica. ¿están todos en el mismo saco? Una persona que dice que tiene resistencia a la insulina y otra que dice prediabetes, ¿están hablando de lo mismo? Sí, más o menos, sí, sí, con matices, pero sí, 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 por supuesto, sí, que no está Vale, normal, ¿no? No está sin vale. riesgo. Hay algo, Es pasa algo. Sí, no nos estás hablando de los parámetros típicos que iríamos a buscar a las personas de la calle tipo colesterol, ¿no? A HDL, LDL, ¿te sirve ver el colesterol en una analítica a una persona que pueda tener resistencia a la insulina? ay, es que el colesterol es todo un tema, ¿no? Pero eh, Ok. no me serviría HDL, puede ser, me serviría HDL y triglicéridos sobre todo. HDL, si está bajo, pues me serviría para saber que hay una alteración metabólica, sí, por supuesto, y triglicéridos altos, porque los triglicéridos comúnmente suben con muchos carbohidratos o alcohol, ¿no? Entonces sí, sí que me darían otra luz amarilla, ¿no? De que diría yo, bueno, algo pasa, más que el colesterol total y el LDL, porque cuando hay una disfunción del metabolismo de carbohidratos, también se alteran estos. Entonces, interpretarlos no es tan fácil cuando ya hay una hemoglobina glicada alta, ¿no? Entonces es por ello, ¿vale? No es determinante. El parámetro estrellas, hemoglobina glicada. Glicada. La insulina en ayunas es otro parámetro que sí, claro que puede servir, ¿no? Nos dice, lo que pasa es que con la insulina es esa mañana, es glucemia en ayunas Claro, esa mañana, por lo tanto es claro. una foto. Entonces, hay que interpretarlo con cuidado, es decir, porque una persona que no durmió puede tener estrés por la mañana y entonces
tener tener la glucosa alta, ¿verdad? más alta. En principio no tendría que estar muy alterada, pero sí un poco más alta y Sí, es esto que hace poco, hace 4 meses que hago dieta cetogénica y justo he descubierto que, ostras, no encuentras qué hora del día medirte, porque en ayunas por la mañana, si hace mucho rato que no has comido, puedes tener el cortisol disparado y eso afecta a los niveles de glucosa. Y es, bueno, ¿cuál es el mejor momento? Unas horas antes de comer. Pero claro, si estás muchas, tu cuerpo ya te está pidiendo, ya está como en auxilio pidiéndote comer y no sé cuál es la mejor manera entonces de medir la insulina. Y después también te quería preguntar diferencias entre medir insulina y glucosa, porque no lo acabo de entender. ¿Qué funciones tiene cada una y por qué se miden? Ahora es como que se está poniendo de moda medir más la una que la otra. claro, sí, muy importante esto que dices. Sí, es que son dudas, ¿no? De que en qué momento, claro, son fotos de un minuto en el día. Entonces, esta es la complicación. Por lo tanto, no tenemos todo el rango de todo un día. Por eso ahora, bueno, se usan mucho los sensores de glucosa, que la verdad es que nos dan mucho aprendizaje. Pero es también por esto, ¿no? Porque cualquier subida no la podemos detectar a qué hora fue, por supuesto. Entonces, esa es la complicación. Bueno, entonces volviendo a lo de insulina en ayunas, Nuria, bueno, el resultado realmente es una foto, que esto ya lo tenemos que ver con cuidado. Nos dice que de 1 a 3 el resultado nos indica normalidad. Resistencia a la insulina es cuando es más de 3, digámoslo así, y una resistencia a la insulina fuerte o severa, más de 20. ¿Vale? Esto es básicamente. Lo que pasa es que siempre yo creo en mi experiencia que es acompañando con la hemoglobina glicada y con otros factores, ¿no? De los síntomas, de la cintura, por ejemplo, ¿no? Es decir, mirando más allá. Y luego está el cálculo de HOMA-IR o índice de resistencia a la insulina, que este se utiliza más en investigación, pero esto es un cálculo de una fórmula que hicieron de insulina basal, a partir de insulina basal multiplicado por la glicemia basal y entre un factor. Y entonces esto sí que han visto, ¿no? Como las dos cosas tienen que ver, no es la insulina aislada ni la glucosa aislada, los juntaron. De acuerdo a este índice, una resistencia a la insulina es más de 1,9, el índice HOMA-IR o índice de resistencia a la insulina. Más de 1,9 hay una resistencia a la insulina, digámoslo así. Y pues Entonces, nosotros lo podemos medir es difícil, es de forma difícil, casera. no, Vale. no se suele hacer, no se suele hacer, pero bueno, cada vez más, ¿eh? También, porque hay gente que... ¿Y tú lo haces con pacientes porque pides los parámetros y después haces el cálculo o lo usas este parámetro? O No, sea, este cálculo. no, yo No. no suelo Vale, usarlo, no. vale, Es vale. más importante otros. Por ejemplo, lo que acabas de decir, de si la persona quiere invertir en o puede medirse los niveles de glucosa en sangre en distintos momentos, esto es mejor, esto es mucho mejor, no hacer como un patrón y una visión global a diferentes horas del día, porque entonces así hay una visión de qué es lo que está pasando, ¿no? O un sensor de glucosa o la hemoglobina glicada, que este es, bueno, es una media que da mucho valor. No sé si acabo de entender la resistencia entre insulina y glucosa, porque a mí todo me resuena a azúcar. Y a veces usas un término y a veces otro, y la gente también, ¿eh? Es decir, hay momentos que dices medirte la insulina en ayunas y otros momentos que me dices es interesante medirte la glucosa a lo largo del día. Los términos cambian, me Sí, pierdo. sí, sí, sí. No, la insulina en principio no se mide a lo largo del día en parámetros bioquímicos, no suele hacerse más que en investigación, en estudios. A lo que me refería es de forma casera para saber qué me pasa, ¿no? Entonces, si tú tienes acceso a medirte la glucosa, que como vemos es un factor que está ligado a insulina, me puede decir mucho también. Entonces, lo que decías tú, esto lo ligué por lo que decías tú, ¿no? De que a veces no sé en qué momento, pero bueno, tú hablabas de insulina o glucosa, ya no. No, por eso, porque dices, la glucosa va muy ligada a la insulina y quiero acabar de entender qué es una y otra. Bueno, entonces la glucosa en sangre nos está dando información, es decir, los parámetros de glucosa y volviendo a la hemoglobina glicada, normales, son de 59 a 99 todo el tiempo.
esta es la normalidad glucémica. Normoglucemia, que yo insisto mucho en hablar de ello, esto es la normoglucemia. De 59 a 99 miligramos por decilitro todo el tiempo. Esto a veces se Pero después confunde. de comer también, entiendo que Sí, después de comer, comas lo que comas, hay una subida y tienes que estar entre 59 y 99 también después de comer, ¿eh? claro, porque tu insulina funciona bien. Ahora, si tenemos años de que estuvimos allí forzando el sistema perfecto de insulina, puede ser que tengas más subida y que no se compense rápidamente. Esto es otro efecto. Lo que sucede en personas sin diabetes o sin diagnóstico o sin mucho riesgo es que puede ser que suba, pero con comidas muy altas en carbohidratos, pero minutos después, menos de 5 minutos después, se ¿En normaliza. serio? ¿En serio? ¿En Sí, tan poco tiempo? sí. De hecho, hay un estudio muy importante que siempre refiero, que me encanta porque se ve el gráfico tal cual, ¿no? Sí, muy poco tiempo tú sabes, yo tengo diabetes tipo 1 y le he puesto el sensor a mi marido, voy utilizando sensores en personas que no. Es increíble, es una estabilidad total. Pero sí es verdad, con comidas muy altas en carbohidratos sube, se fuerza el sistema, pero baja muy rápidamente. El problema es, Cuando no baja, entonces ya sabes sí, también que ahí hay un problema. Lo que sí, pasa que, claro, no vamos todos con el medidor pegado en el brazo, que está tan de moda, eso es. y cuando lo llevamos es porque ya sabemos por algún parámetro que tenemos un problema con la gestión de la glucosa, ¿no? Eso es, sí, Muy bien, ahora vamos a los cambios de vida que se pueden hacer. Yo entiendo que aunque tengas diabetes tipo 1, has podido regular tus inyecciones de insulina y estoy convencida, ¿no? Ahora nos lo contarás, que con las pautas de vida que promueves a tus pacientes, pues tú eres la primera conejita de Indias que has podido revertir un poquito, no sé si revertir la enfermedad, porque no sé si son palabras mayores, pero ¿cuándo empezaste y cuál es este cambio de hábitos de vida? ¿Por dónde pasan? ¿Cuál es la pauta alimentaria? ¿Y qué efectos tiene? ¿Qué evidencia y eficacia tienen en personas que están pues, con esta resistencia a la insulina, por ejemplo? sí. Bueno, en mi caso, que es diabetes tipo 1, claro que yo tuve que ponerme insulina desde el primer momento, pero el cambio que hice después de 10 años que viví con las recomendaciones habituales, que era comer muchos carbohidratos, no pasa nada, que te pones mucha insulina y sigues tu vida normal. Entonces, algo de mí decía que esto no iba muy bien, que no funcionaba bien. Bueno, después de años, 10 años, que llegué a la dieta baja en carbohidratos o alimentación cetogénica, que fue un descubrimiento para mí, fue además de bajar estas dosis de insulina, y como dices, bueno, también haciendo, esto llevo menos tiempo, haciendo ejercicio de fuerza y otros hábitos, ¿no? Que son muy importantes, es la normalización de los niveles de glucosa en sangre. Yo insisto en ello porque veo que en diabetes tipo 1, tipo 2, por la etiqueta de tener diabetes, se cree que las personas con diabetes ya no pueden optar por normoglucemia, ya no pueden optar a niveles normales. Y sí es posible. Entonces, esto es lo que yo he descubierto y comprobado con un montón de personas que es posible, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no es tan fácil como cuando no tienes diabetes, por supuesto, ¿no? Pero es posible y claro que sí, porque queremos optar a una calidad de vida que te la da la normalidad glucémica, ¿no? Te da salud. Entonces, en diabetes tipo 2, lo que pasa es que dependiendo otra vez, ¿no? De la etapa en la que te encuentres de pérdida de células beta o de el defecto en receptores, por ejemplo, si hay mucha resistencia a la insulina por la noche o por el día, será diferente a lo mejor lo que tú vayas a recomendar. La alimentación baja en carbohidratos en general lo que hace es que en lugar de estar presionando el sistema todos los días y todo el tiempo, ya hace que descanse un poco, por favor. Y entonces esto hace que ya tu cuerpo quite esta glucotoxicidad, es decir, cuando tengo niveles muy altos o altos, arriba de 100 todo el tiempo,
lo que pasa es que hay una toxicidad de las células, de todas las células de mi cuerpo. Siempre digo, ¿cuál es el único órgano que no se daña con la glucosa alta? Y bueno, ¿cuál me dirías tú, Nuria? Ninguno. El cabello, sí, sí, ninguno, sí, sí, es que es así, porque todo se glucosila, imagínate. Entonces, si vivimos crónicamente de esta forma, tenemos que tener un tiempo de bajar los carbohidratos que se desintoxique mi cuerpo, porque esto provocó inflamación de bajo grado sostenida. Yo, Entonces, yo que he conocido algún caso de diabéticos, está claro, llevaban una pauta súper limitada de ingesta de carbohidratos, no sé, en alimentos, no sé si hay un rango máximo, porque esto sí no lo sé, que te ponga un médico que prescriba a un diabético una pauta alimentaria, ¿cuántos gramos de carbohidrato diarios máximos le permitirá? Porque sí que hay una cierta, no se llama dieta low carb, pero las pautas que yo he visto de diabéticos se limitan la ingesta de carbohidratos. Eso es así, ¿no? bueno, comúnmente no Oh, tanto, no tanto, ah, se dan 200, 250 gramos, sí, sí, eso es lo wow. común. Sí, porque ¿Y eso representa que está limitando? Porque yo sí me sonaba de haber dicho, no, es que no puede tomar en una misma, o sea, tiene que tomar pan, corre, corre, porque está bajo, pero después pan y manzana ya no. O sea, hoy comes un poquito de fruta, pero solo un poquito. Sí que había como un criterio sí, de bajo de sí, sí, carbohidratos. sí. Lo que sucede es que se utiliza el contaje de raciones de carbohidratos, es lo comúnmente utilizado, de intercambios, ¿no? Vale, pues no puedes excederte en comer todos los carbohidratos en una sola comida, ¿no? Es decir, el contaje, que entonces es una relación para tú calcular tu dosis de insulina. Esto es lo común. Simplemente para eso, no es que la limiten, porque lo que estás diciendo es que la Exacto. prescripción convencional va de 200 a 250 gramos carbohidratos día. Sí, Qué barbaridad. Y encima la insulina, que es allí donde llego, ¿no? O sea, como si tú estás prescribiendo, que me parece lógico, que las dietas low carb sean justamente para la gente que no gestiona bien la glucosa, ¿cómo puede ser que se dé una pauta de 200 o 250 carbohidratos al día, que es mucho, y aparte se inyecte insulina? O sea, se meta más azúcar en la sangre. ¿Eso por qué se hace? No tiene, no, o sea, no entiendo. ya, sí, lo mismo me pregunto yo. Bueno, aquí ya entraríamos en muchos intereses, no sé, ¿no? Lo mismo que la pirámide, ¿no? Alimentaria, que también yo la cuestiono desde hace mucho. Es yo creo que un poco lo mismo, ¿no? De que realmente en la diabetes, bueno, hay intereses de farmacéutica también. Tampoco nos interesa que utilicemos menos insulina y menos medicación, pero es posible hacerlo, ¿no? O que la poca medicación que utilicemos sea eficaz, por favor, ¿no? Que sea para darte salud, normoglucemia otra vez. Entonces, Es que bueno, parece, aunque hay intereses, parece una locura que se encuentre que el medicamento que mejor les funciona, que no entiendo por qué les funciona a los diabéticos, ni les mantiene vivos, sea inyectar insulina. Algún sentido tendrá que me estoy perdiendo. ya. Sí, O bueno, sea, ¿qué función tiene la inyección de insulina? ¿Qué le pasa al cuerpo cuando hay la inyección? En diabetes tipo 2, si vemos que ya pasaron esos 20 años de resistencia a la insulina y las células producen muy poca insulina, puede ser un complemento que funcione mejor. Depende qué tipo de insulina. Hay insulinas que funcionan de forma basal, es decir, la persona sin diabetes produce insulina de forma basal cada 3 minutos o así, ¿eh? Y cuando comes, produce un bolo muy grande de insulina. Pues esto lo tenemos con insulinas exógenas, que son casi iguales a las humanas. Entonces, dependiendo dónde esté el defecto, podríamos ayudar con un poquito, pero un poco como para desintoxicar y ayudar a que que funcione su cuerpo un poco mejor antes de que esté en hiperglucemia todo el tiempo. Este es el problema, que si no ayudamos a que quite esa intoxicación o esa inflamación crónica, entonces no estamos haciendo mucho. ¿Me explico? Es decir, si no logramos normalizar, tiene una inflamación crónica.
de bajo grado todo el tiempo. Por eso para mí es muy importante esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Lo que pasa es que sí, la verdad es que con bajo carbohidrato, con ayuno intermitente, claro que sí. Siempre después de que estuviste 2 meses, tres, con bajo carbohidrato, que tu cuerpo se adapta a Eso lo dices niveles, mucho en tus y programas a niveles más online que la gente normales. puede consultar, en las charlas que das, en los directos en Instagram, en la consulta con tus pacientes. Prescribes que no se haga todo de golpe, que haya una primera fase de dieta low carb y después se incorpore un ayuno intermitente, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Dependiendo del caso, sí, 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 pero sí, el ayuno funciona muy bien y entonces esto hace mucho mejor efecto que la insulina. Pero lo que digo, depende del caso, ¿no? Depende del caso porque, claro, si estamos hablando de una persona, ¿no?, que ya tiene complicaciones diabéticas, pues una pequeña dosis de insulina le hará mucho bien también, ¿eh? Depende. Por eso, sí. Entonces, la insulina sería sustituir lo que tu insulina endógena dejó de hacer, ayudarle un poco, complementarlo. Pero si la estamos utilizando con la recomendación de, vale, es para que comas todo lo que quieras de carbohidratos, pues entonces estamos dando una mala recomendación. Esto es la diferencia, ¿no? Que la estamos utilizando eficazmente y conscientemente para ayudar a tu cuerpo a normalizar, no para hacer fiesta aquí de aumentar inflamación. Es esto, ¿eh? Y en diabetes tipo 1 igual. Estas recomendaciones es lo que yo critico. Critico porque esto de come lo que quieras, no pasa nada y pon la insulina que quieras. Me encuentro, ¿no?, personas con diabetes tipo 1 también que tienen mucha resistencia a la insulina. Tenemos, obviamente, porque no producimos, pero se van al extremo de mucha resistencia, muchas alteraciones menstruales, ovarios de síndrome síndrome de ovaриos poliquísticos, entre otras enfermedades, ¿no? Entonces, se puede evitar esto. El doctor Jason Fung, uno de los máximos referentes en temas de diabetes y síndrome metabólico, menciona la fructosa como uno de los grandes responsables en el desarrollo de la resistencia a la insulina. Y después la diabetes y la diabetes tipo 2. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Es la fructosa el mal desconocido que dejamos que todos ingerimos constantemente porque no lo vemos como el malo de la película? Sí, bueno, en parte, ¿eh? En parte. Él se basa mucho, como decía, para mí los pacientes con diabetes tipo 2 son distintos, tienen muchos matices. Entonces, él se basa mucho en este paciente con obesidad que tiene mucho acceso a ultraprocesados que están adicionados con jarabe alto en fructosa. Entonces, claro, para Vale, este tipo, claro que sí, este vale, es el problema, ¿no? Pero vale. luego están otras personas que a lo mejor, mira, yo misma, que yo soy mexicana española, que yo trabajé en México y ahora trabajo aquí, me doy cuenta que son muy diferentes, ¿eh? A veces, y esto es muy rico también, ¿no? Porque he aprendido mucho, pero es eso. Entonces, el perfil de diabetes tipo 2 que hay en América puede ser distinto al que hay aquí, totalmente. Entonces, es allí estos matices. Sí, claro que sí, su teoría y práctica, por supuesto, que sí ayudará. ¿Por qué? Porque cuando hay obesidad hay una inflamación crónica y todos en todo el mundo tenemos un acceso muy, muy grande a ultraprocesados, que es de donde viene la mayoría de fructosa. O Luego la sea, no estamos fructosa, hablando de fruta. O sea, cuando luego la decimos fructosa. fructosa, no, él no habla de fruta, No, ¿no? no se refiere mayoritariamente. Además, vemos que la fructosa de la fruta no tiene tanto esta respuesta como la fructosa de ultraprocesados de alto jarabe, que fue, ¿no?, de los últimos 10.000 años o menos, me parece, ¿no? Es decir, no, esto ha sido un boom que fue exagerado, ¿no? Y que entonces sometió al cuerpo bueno, a que hiciera un sobreesfuerzo y tal. La fruta no ocasiona tanto esto, la fruta tal cual. Sin embargo, en personas que ya tenemos una alteración, sí que nos eleva la glucosa y la insulina. Por lo tanto, esto de comer fruta a todas horas tampoco es lo más recomendable, claro que no. Hígado graso. ¿Qué papel juega en todos estos conceptos que estamos hablando? ¿Qué es el Bueno, hígado graso? claro, el hígado metaboliza, que es un órgano súper importante y además que si lo tratas bien funciona bien, lo que pasa es que lo sometemos a mucho esfuerzo.
Eh, claro, metaboliza la glucosa también, parte de la glucosa, metaboliza las grasas y cuando lo sometemos como a un sobreesfuerzo, eh, este es el problema, ¿no? Que se inflama. Entonces, vemos que cuando hay alteración de glucosa crónicamente, el hígado también hace esto que es el hígado graso, ¿no? Entonces, la verdad es que hígado graso se revierte fácilmente con bajo carbohidrato. Es ¿Ah, fácil, sí? más o menos. Sí, sí, sí. Hígado graso cuando ves. Es como una patología previa a la resistencia a la insulina? Podría ser. Sí me está hablando de una alteración metabólica en carbohidratos también. Sí, sí me está hablando de ello. Yo miro, por ejemplo, enzimas hepáticas y esto comúnmente están alteradas, entonces ya ahí miro cómo está, ¿no? De inflamación. Lo que pasa es que pueden estar inflamadas también por otras causas, ¿no? Pero sí, entonces cuando empiezas a bajar carbohidratos, dejas de estresar al cuerpo, ¿no? También esto se empieza a regular. Sí, es fácilmente reversible este hígado graso. La verdad es que es de lo que no es Y tan fácilmente reversible es la normalidad glucémica, que todo ya. empieza a actuar bien, ¿no? Y lo que decías, es importante el factor de la edad, lo que te puede, a los 30 comes y a los 5 minutos vuelve la normalidad y quizá 10 años más tarde esto ya no te pasa y lo tienes alterado. Es que es importante también estar alerta, ¿no? Y lo del hígado graso con las dietas low carb se ha cuestionado mucho, ¿no? Con las dietas como la cetogénica, porque la gente sobreentiende que un hígado graso lo que menos le conviene es comer grasas. ¿Qué opinas de eso? Sí, 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 es los mitos, ¿no? Los mitos y creencias que tenemos, es increíble, ¿no? Es que, claro, siempre creemos que va directamente, ¿no? Es decir, que grasa y más las mujeres, o bueno, no sé, yo desde mi madre veo que esto, ¿no? De grasa se me va a convertir en grasa, ¿no? Y yo misma me ha costado, ¿eh? No, como, es de lo que más como, grasa, ¿no? Porque además lo he comprobado conmigo misma, ¿no? Pero qué increíble esto, ¿no? Es lo del perfil de colesterol y lípidos. Mira, de hecho, yo que llevo 15 años haciendo low carb, hace poco me hice el TAC de calcio coronario, ¿no? Como para esto de, a pesar de tener diabetes, ¿eh? Hay un parámetro que es de 0 a 5 que te mide qué tanto tienes de las arterias taponeadas, digámoslo así, ¿no? Para explicarlo fácil. Y hay un parámetro de 0 a 5. Pues salí con cero. Algo hice en mi vida que parece que reseteé como si fuera un recién nacido. Es increíble, ¿no? Claro que como mucha grasa, por supuesto. Mira, las destaponé o sea, las quité toda las arterias, lo que se pega a las arterias, pues lo limpié, digámoslo así, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces, esto es un parámetro que nos está diciendo que no es verdad que la grasa, ¿no? Nos está ocasionando hígado graso. No, no es así, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor por resumir las funciones bioquímicas, a veces las explicamos con los mismos términos de la comida, ¿no? Y esto puede ser un error confuso, sí, por supuesto. No es así, el hígado graso de hecho se da por comer muchos carbohidratos, es al contrario, igual que la grasa corporal, que engordamos por muchos carbohidratos también. Entonces, increíble. ¿Y qué papel o lugar tiene el estrés en todo este lío, Rosy? Porque tiene un papel, como siempre. Claro, lo que pasa es que, claro, como decía que el sistema de glucosa-insulina y la insulina no solo actúa directamente, sino con otras hormonas como cortisol, adrenalina, hormonas de estrés. Entonces, cuando hay una alteración del sistema de insulina, se alteran otros ejes hormonales. Por lo tanto, el estrés puede ser o la causa o una respuesta secundaria a la alteración de la glucosa-insulina. Es decir, puede ser una u otra, ¿no? O la causa, por supuesto, porque es algo que estamos alterando en nuestro estilo de vida, por supuesto, ¿no? Que ya no dormimos en el día y estamos despiertos por la noche, alteración del ciclo circadiano, que eso altera nuestras hormonas del sueño y por lo tanto altera resistencia a la insulina. Es otro factor agregado,
Sí, sí, a mí me llegan pacientes que solamente tienen esto. A lo mejor trabajan de noche y tienen resistencia, por supuesto que tienen resistencia a la insulina. Entonces, allí depende cuál fue primero, ¿no? Habría que analizar qué hacer en estos casos, pero, o que la resistencia a la insulina per se alteró también el sistema de cortisol, adrenalina, ¿no? Entonces, bueno, es decir, uno u otro, pero claro que sí, es súper importante porque entonces tendríamos que trabajar allí en concreto con esto, ¿no? ¿Se puede saber si ha sido primero la resistencia a la insulina o primero los malos hábitos tipo estrés o ritmos circadianos no respetados los que nos han llevado? O sea, ¿se puede saber el origen? Haciendo una buena historia clínica, podemos deducir, saber directamente es difícil por un parámetro, ¿no? Pero haciendo una buena historia clínica, ¿no? Claro, tomando en cuenta todos los síntomas, el pasado, etcétera. Sí, entonces puedo deducir, ¿no? ¿Qué pasó primero? Claro, sí, tú, Porque ¿no? aquí el tema es, tú haces low carb y has hecho keto y tal, pero para toda la población en general, para no llegar a todos parecer resistencia a la insulina, que ahí estamos, con este 60% tan contundente que nos has dicho, eh, ¿qué hay que hacer para prevenir? Dejar de comer tantos carbohidratos. Entiendo que esto es una prescripción que harías para todo el mundo, sin excepción. Sí, sí lo Aunque no haría. tenga ningún fenómeno de riesgo, estoy entendiendo que comer demasiada glucosa te convierte en un candidato con más riesgo. Puede que no te pase nada porque tienes unas buenas condiciones genéticas, porque haces mucho deporte, porque no tienes estrés, pero es como poner una bola en el bombo. O sea, no te arriesgues. Con lo cual, entiendo que para ti, para toda la población, estarías prescribiendo una dieta low carb. Sí, así lo he hecho desde que yo empecé esto. Y con todos, con resultados súper buenos, porque como dices, a lo mejor no vinieron por esto, ¿no? Pero a lo mejor problemas de acné o irregularidad menstrual o problemas para concebir, bajas carbohidratos y se quedan embarazadas. Es que es increíble. Sí, yo prescribo casi a todos, ¿no? A todos diría, ¿no? Con sus matices, por supuesto, ¿no? Pero sí, 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 porque es la dieta original, ¿no? Volvemos a lo mismo, lo de la dieta evolutiva. Y cuando dices low carb, ¿en qué rangos de gramos de carbohidratos diarios nos estamos moviendo? Porque la low Sí, carb muy es un bien. cajón desastre y cada uno se lo hace a medida, ¿no? Un poco. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Esto es muy importante porque además yo no le doy tanto una definición muy concreta y muy rígida a los gramos de carbohidratos porque acompaño con cómo vas a conseguir normalidad glucémica. Es decir, como que acompaño todo. Siempre he dicho que en la diabetes el tratamiento es la educación, no es parte de. El tratamiento es la educación, por eso es que yo apuesto por la educación. ¿Cómo vas a lograrlo en ti? ¿Cómo te vuelves experto en ti mismo? Entonces, por eso es que yo después me enteré que era dieta cetogénica. Yo empecé a reducir carbohidratos como sabía que, como podía, no sabía cómo. Luego ya me fui enterando. Yo no sé exactamente cuántos gramos como ahora mismo, ¿no? Pero sí que voy hacia más una dieta cetogénica, ahora que sé los apellidos que dan, ¿no? Pero no es muy importante para mí, es más importante que lo encajes con una correcta medicación que te haga obtener resultados. Esto es más importante para mí, que te esté sirviendo. Muchas personas vienen a mí diciendo, quiero quitarme medicación. Claro, si no logras normalidad glucémica, no está sirviendo de nada quitarla. A eso voy. Bueno, entonces, más o menos, diría, lo recomendado para que normalices tu glicemia son 30 gramos al día. 30 gramos, ¿no? Tomando en cuenta que ya las verduras tienen carbohidratos, por supuesto, Bueno, es que y esto no es low carb, esto es una keto exigente, te diría. sí, depende también, ¿no? Pero sí, 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 pero es llegar hacia allí. Por eso es que no me gusta decir como, ¿no? Es llegar hacia allí siempre, con un proceso. Y esto es muy importante porque también hay mucha ansiedad. Lógico que hay ansiedad porque tú te mantienes con hiperglucemia. La glucosa se queda en tu sangre y tus células están hambrientas.
Eso es Wow, una claro. sensación desagradable, es decir, es horrible, es una sensación, tengo hambre todo el tiempo, O sea, la entonces magia de que la keto te sacia, en los casos de la gente que tiene la glucosa alta en sangre, no sacia, no funciona igual, entiendo. Estás igualmente funciona hambriento. si acompañas, ¿no? Si acompañas con objetivos, normalidad glucémica. Si no lo acompañas, te mantendrás hambriento y entonces no va a funcionar. Exactamente. Por eso es que yo acompaño con cómo con gestionar mis niveles de glucosa en sangre de forma adecuada. Sí, sí, sí. Entonces, esto es súper importante. Y Pero a eso quieres llegar. en el ayuno no hay estrés también en este sentido. En De, el ostras, ayuno. qué difícil, ¿no? Porque si es difícil de por sí al principio, después con una persona que ya tiene más niveles de glucosa en sangre, que deje de comer 18 horas, ostras, me parece un martirio. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, el ayuno, una de las causas que es contraproducente sería un estrés crónico, porque vemos que en estas personas se puede aumentar aún más el estrés, no sería recomendable, ¿no? Mejor ve a actuar primero bajando estos niveles de estrés o de cortisol y luego ya lo podríamos enfocar, ¿no? Es otra vez de lo que hablaba, ¿no? Primero me enfoco en el contexto, cuidarlo, el contexto de normalidad glucémica, de normalización de hormonas al final, ¿no? De insulina y de hormonas, y entonces voy incorporando cosas que me ayuden, pero siempre con objetivos muy claros. Esto para mí es súper importante, sí, sí. Una de las ventajas de entrar en el universo Rosy Yáñez es que haces cursos online que son para mucha gente, pero siempre, o hasta donde sea, hay un apartado que personalizas mucho, ¿verdad? Y vas un poco a individualizar los tratamientos y las pautas y las prescripciones, cosa que es un regalo, ¿no? Porque vas caso por caso. Sí, 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 sí. Sí, yo enseño mucho, es decir, parto de que la gente entienda cómo funciona en su cuerpo la medicación que decíamos, ¿no? Que con low carb o cetogénica o ayuno, la consecuencia es que disminuyes medicación, por supuesto, va a suceder. No es el objetivo quitarla, sino la consecuencia es disminuirla. Pero para eso te tengo que enseñar qué medicación, que no toda yo la recomiendo, para diabetes tipo 2. Yo solo suelo recomendar algunas y con la dosis adecuada. Hay muchas que se utilizan que lo que hacen es exprimir el páncreas, de hecho. Estas, por ejemplo, yo no las recomiendo nada, porque entonces te llevan a que te quedes sin insulina. Estas, por ejemplo, entonces todo esto lo explico en mis programas porque es muy importante, entonces entiendo, pues la que estoy utilizando me conviene o no. Vale, entonces ya cuando entiendes esto, ya es más fácil. Sí, y luego lo personalizo, por supuesto, ¿no? Luego ya te acompaño, ¿no? Para que tú lo que aprendiste, bueno, lo encajemos y entonces sea eficaz, claro. Rosy, ha sido un placer, muchas gracias. La gente puede ver toda la información de lo que haces en diabetesbien.com. Vamos a dejar también el enlace en las descripciones de los canales de YouTube y todas las plataformas de podcast. Te seguiremos en Instagram con tus directos. Es un temazo en el que estás metida y cada vez la gente tiene que descubrir más a profesionales como tú para hacer mucha prevención en lo que se dice que será una de las enfermedades más masivas y que más afectarán a la población. Ya está pasando en Estados Unidos y bueno, parece que esto será, que nos afectará a nivel mundial si seguimos comiendo como la industria se ha inventado que comamos, con lo cual vamos a empoderarnos un día más y a tomar riendas y a tomar acción para tener unos buenos hábitos de vida y una buena pauta alimentaria. Mucha suerte, muchas gracias y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias a ti. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo.